Muy buen día a todos. Soy el doctor René Blanco Mata, profesor titular de la Unidad de Patología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y tengo el honor de presentarles la exposición sobre la placenta, esperando que los conocimientos adquiridos puedan servirles en su práctica médica futura. Acá tenemos una placenta normal. Esta es la cara fetal. Miren sus membranas transparentes en las cuales se pueden observar los vasos que entran y salen de la placenta, el cordón ligeramente excéntrico, y a la derecha tenemos la cara materna con sus cotiledones de un color pardo rojizo y las membranas completas. Bueno, nos vamos a preguntar cuál es la función de la placenta. Les cuento que ustedes cuando pasen por obstetricia van a observar que la mayoría de placentas pues las guardan en bolsas rojas y se las llevan a ecotermo, donde son descartadas e incineradas. Pero la realidad es que muy pocos médicos tenemos la conciencia de revisarlas completamente para ver qué anormalidades puedan tener y que nos ayuden al diagnóstico en el bebé. Como van a ver a posterior es importantísimo. Otras veces pues las congelan y ya cuando hay suficientes llevan al incinerador y son descartadas. Yo considero que es importante la revisión pues de las placentas de una forma en que nos pueda ayudar a hacer un diagnóstico en el feto. Entonces, fíjense ustedes que la función de la placenta es aportar oxígeno y nutrientes al bebé, y si la placenta está normal y es exitosa en su función, el bebé va a tener un desarrollo adecuado. También nos va a servir para sintetizar hormonas y factores del crecimiento, que son moléculas fundamentales para el metabolismo del bebé, pero también para la madre. Y una de las hormonas importantes que produce es la gonadotrofina coriónica, conocida como beta-HCG. También es importante saber que la placenta tiene una estructura con una acción inmunológica que evita que el niño sea reconocido como extraño. Aquí podemos observar cómo la implantación del embrión va a ser posterior a la formación del cigoto, el cual ustedes saben que se van desarrollando las células exponencialmente, 4, 8, 16 y así sucesivamente, hasta que llega a una masa celular interna que el blastocisto empieza a unirse a el endometrio de la madre. El sincitio trofoblasto digiere el endometrio mediante enzimas proteolíticas para poder ingresar al mismo y se pueda producir una invasión que al final de cuentas va a servirle para alimentar al bebé. Aquí podemos observar la circulación feto-placentaria. Vemos que las arterias umbilicales que vienen del feto llevan la sangre desoxigenada y los metabolitos hacia la placenta y llegan hasta las vellosidades coriales y reciben en estas lagunas o senos marginales el intercambio gaseoso, llevando nutrientes y oxígeno a través de la vena umbilical hacia el feto. Aquí observamos los vasos sanguíneos de la madre que traen nutrientes y la sangre oxigenada hacia la placenta, en donde el embrión va a recibir a través de la vena umbilical la sangre oxigenada. Vean ustedes el embrión flotando en el líquido amniótico. La placenta mide 22 centímetros de diámetro y tiene un grosor de 2.5 centímetros.
En esta diapositiva vemos cortes transversales de cordones umbilicales en donde ustedes ven que están rodeados de la gelatina de Wharton que protege los vasos sanguíneos. Normalmente tenemos que ver dos venas y una arteria, como en este caso que se observan normales. Si el paciente presenta un cordón umbilical que solamente tiene una arteria y una vena, lo más seguro es que el paciente va a presentar anomalías cardíacas, anomalías renales o anomalías gastrointestinales. Se pueden encontrar en estos fetos también anomalías esqueléticas, cromosomopatías y trisomías 13, 18 o 21. Eso es importantísimo, ver los vasos sanguíneos en un corte para ver si están completos. Es cierto que algunos niños pueden, con estas anormalidades de una sola arteria y una vena, nacer normales. En estas diapositivas vemos cordones umbilicales que tienen un nudo. Estos nudos pueden provocar la muerte fetal por asfixia. Aquí vemos un pseudonudo y aquí vemos un nudo complejo. Esto puede suceder por los movimientos fetales dentro de la cavidad amniótica, sobre todo en los cordones umbilicales que son muy largos. Aquí tenemos una placenta a término con dos cordones umbilicales por separado. Esto es de un embarazo gemelar. Vemos las membranas y vemos que es diamniótica, o sea que la misma placenta tiene dos cavidades separadas. Este es los percentiles, ¿verdad?, en los cuales se va a presentar el peso de una placenta normal. Si ustedes tienen un feto de 22 semanas, va a estar en un peso de alrededor de 189 gramos. Lo normal es que el peso sea de alrededor de 500 gramos en un niño a término. Hay niños posmaduros en donde va a aumentar el peso de la placenta. Aquí podemos observar la importancia del peso y el tamaño de las placentas. En una placenta pequeña, un límite inferior de la normalidad por abajo de los 500 gramos, la placenta va a tener una disminución de la reserva placentaria, va a haber una hipoperfusión del lecho placentario y vamos a observar en pacientes preeclámpticas o que tienen una vasculopatía diabética. También se pueden observar mosaicismos placentarios y alteraciones fetales en los niños con placenta pequeña. Debemos de considerar también el peso, cómo es importante que pesemos las placentas y que veamos si pesan arriba de 500 gramos, tenemos una placentomegalia. Estos pacientes pueden presentar edema y congestión aguda de los pulmones, hemorragia fetopaterna, infiltración celular, inflamación tumoral, hepatopoiesis, diabetes mellitus y el síndrome de Beckwith-Whitman en el feto. El síndrome mencionado es una macrosomía corporal. Van a presentar macroglosia, o sea, una lengua aumentada de tamaño, hernia umbilical y a posteriori pueden tener tumor de Wilms, que es un tumor renal, hipoglicemia también y trastornos genéticos como delecciones en el cromosoma 11p 15.5. Aquí observamos tres tipos diferentes de placentas. Una placenta bilobulada que está separada. Tenemos su cordón umbilical excéntrico. Esta es una sucenturiata en la cual tiene también separaciones lobuladas o multilobuladas de la cara materna que no se observa en este plano, y la membranácea, en donde ustedes pueden observar que las membranas son abundantes, muchas veces pueden llegar a cubrir toda la cavidad interna del útero. Adelgazan la placenta y pueden sufrir lesiones hipóxicas los niños o la ruptura en el momento del parto. ¿Para qué nos sirve conocer la placenta? Bueno, cuando hay un resultado adverso del embarazo, nos preguntamos qué pasó y por qué. Por lo tanto, si nosotros vemos en el examen físico
del niño al momento del nacimiento que tiene anormalidades, debiéramos de examinar a conciencia la placenta, enviarla a patología y hacerle todos los exámenes habidos y por haber, para comprender y aceptar lo que le pasó al niño, sobre todo los padres de familia, saber que tiene alguna anormalidad que le hizo imposible llegar a existir. Entonces, esto nos puede servir para evitar en las próximas gestaciones esas anormalidades y sobre todo para evitar problemas médico-legales. Recuérdense que en caso de una denuncia del médico, el informe de la placenta es a menudo la mejor defensa del obstetra. La evolución adversa del embarazo puede ser un parto prematuro o el crecimiento intrauterino retardado del niño. Puede tener también malformaciones, defectos congénitos, lesiones neurológicas o pueden morir intraparto o nacer ya muertos. Entonces es importante saber la causa y esta pues no es solamente estudiando la placenta, tenemos que buscar el eje madre-feto-placenta. Esto es muy importante, ver si el feto nació con una infección, si hay problemas placentarios como hemos visto en los slides anteriores, o hay una enfermedad materna, diabetes mellitus o algún síndrome de la paciente o alcoholismo crónico, etc. Y enfermedad fetal, pues esto ya tendría que hacerse también en un mortinato, una necropsia completa y estudios de biopsias o genéticos también. El examen macroscópico de una placenta deben de llevar todo lo que ustedes ya han aprendido en patología, como es el peso, que ya vimos la importancia que tiene, el diámetro para saber si es pequeña, el grosor, la forma, cómo están insertas las membranas, el cordón umbilical, el disco placentario, la cara materna, la cara fetal y también la inserción del cordón, que esto es muy importante como vamos a ver posteriormente. Anormalidades anatómicas. Vean ustedes la importancia de revisar las placentas. Este caso es un embarazo gemelar en una cavidad amniótica única que presenta dos cordones umbilicales, pero se unen en su base. Ven ustedes este cordón un poco más grueso, este más delgado, con una gelatina de Wharton escasa. En estos casos puede haber ruptura por estiramiento de los cordones umbilicales. También se observa en algunos de ellos una transfusión feto-fetal, en la cual uno de los fetos recibe la mayor cantidad de sangre. El feto que recibe menos sangre se va a atrofiar y puede hasta desaparecer, y el otro va a tener macrosomía y puede también fallecer por exceso de sangre, donde va a tener edema de los órganos y de los pulmones principalmente. En este caso es un niño que debiera de haber llevado un buen control prenatal para que en un ultrasonido de la cavidad uterina poder observar que tenía un cordón umbilical, el cual estaba con una circular al cuello. En el momento del parto esto pues va a provocar hipoxia en el feto y la muerte del mismo. Estos niños deben de nacer por una cesárea. En este cuadro podemos observar las diferentes implantaciones de la placenta. Esto es muy importante
para la sobrevivencia del feto y de la madre. Este es lo normal, una implantación que tiene las vellosidades insertas en la decidua y en el momento del parto es fácil que se desprenda la placenta, hay poca pérdida sanguínea y el alumbramiento de la placenta se lleva a cabo sin dificultad. En B es una placenta previa, en donde la inserción es anormal, es a nivel del cérvix y entonces en el momento de la dilatación del cérvix se desprende la cara materna de la placenta y hay una hemorragia copiosa y masiva que puede llevar a la muerte al feto y a la madre. Generalmente esto sucede cuando ha recibido legrados previos o muchos embarazos la madre. Luego tenemos la placenta acreta, en donde las vellosidades se introducen dentro de la pared muscular del cuerpo uterino y es difícil que se desprendan después del parto, no hay alumbramiento y entonces la paciente continúa con hemorragia y hay que hacer una histerectomía para salvarle la vida a la paciente. La placenta acreta puede dividirse también en una placenta increta cuando logra penetrar hasta la mitad del cuerpo uterino y percreta cuando logra penetrar toda la pared y salir hasta fuera del útero. Siempre va a haber necesidad de hacer una histerectomía para salvarle la vida a la paciente. Aquí tenemos nosotros un hematoma o hemorragia por desprendimiento placentario. Aquí en este momento deja de llegarle nutrientes y oxígeno al feto y va a morir y la madre también puede morir. Es necesario hacer una cesárea para salvar la vida de ambos. Y vemos un ejemplo de un estrés que sufre en el útero un feto. Cualquiera sea la causa va a conducir a acciones reflejas del feto, como son la pérdida del tono anal, y entonces va a haber meconio en la cavidad amniótica, que ustedes saben que si lo aspira el niño va a tener consecuencias a nivel pulmonar con insuficiencia respiratoria. El meconio en este caso pues ha coloreado la placenta de color verde y la piel también puede colorearse. Aquí vemos nosotros el pigmento dentro de los macrófagos. El examen de la placenta puede ser también microscópico, debe ser microscópico. Aquí vamos a observar nosotros infecciones diagnosticadas microscópicamente en estas placentas. Aquí hubo una ruptura prematura de membranas con entrada de microorganismos a la cavidad uterina que pueden llevar a la sepsis a la madre y al feto. Lo que están observando aquí son las membranas con múltiple cantidad de neutrófilos que nos indica que hay una corioamnioitis. Aquí vemos dos ejemplos de infecciones placentarias. En este caso vemos una villitis aguda con infiltrado de neutrófilos secundario a que la madre tuvo una infección por Listeria monocytogenes. Puede causar la muerte del feto. En este caso es una villitis placentaria con cambios hidrópicos. Miren ustedes las vellosidades coriales cómo se observan de hinchadas e inflamadas. Hay hidropesía fetal, o sea que el niño se encuentra también severamente edematoso. Esto es debido a citomegalovirus en la madre, que provoca hidropsis fetal. Miren ustedes este examen microscópico tan interesante donde vemos inclusiones por citomegalovirus. O sea que tiene una villitis placentaria por citomegalovirus. En este caso hay una hidropesía placentaria. Vean ustedes todas las vellosidades coriales hinchadas y con un infiltrado inflamatorio.
Esta es una microfotografía donde ustedes pueden ver en la superficie una gran cantidad de bacterias bacilares, estos Listeria monocitógenes. En este caso vemos una malaria placentaria. Desgraciadamente la malaria atraviesa la barrera placentaria y puede el niño presentar malaria congénita. Aquí vemos nosotros un pigmento café dentro de las vellosidades que es patognomónico de la malaria. Aquí vemos necrosis y fibrina, que es también típico de la malaria. Coloraciones especiales puede uno observar los parásitos. Esto nos indica que la placenta también puede sufrir lesiones neoplásicas, ¿verdad? Una mola hidatidiforme completa o una mola hidatidiforme parcial. Puede sufrir también coriocarcinoma o tumor del sitio placentario y nódulos o placas del sitio placentario. Todas estas situaciones pues pueden provocar alteraciones en la madre, pueden provocar metástasis, como por ejemplo en el coriocarcinoma. Es un tumor que produce muchas hemorragias metastáticas al cerebro, a los pulmones, al hígado. Esta es la razón por la cual existen las molas hidatidiformes. Ustedes pueden ver acá que un solo espermatozoide se introduce en un óvulo vacío, entonces va a haber duplicación de los cromosomas de ese espermatozoide, provocando una mola completa homocigótica. En el caso de acá abajo, va a ser un óvulo vacío, pero que es invadido por dos espermatozoides, ya sea X o Y. Entonces este óvulo vacío va a provocar una mola completa también heterocigótica, 46XX y 46XY. O puede ser que el óvulo sea normal, pero sea infiltrado por dos espermatozoides normales, dando una mola parcial triploide. Acá podemos ver cómo se observa una mola que son vesículas como que fueran uvas o racimos de uvas. Esta es una mola completa, esta es una mola incompleta. Histológicamente se puede observar, dependiendo del sincitio trofoblasto, cómo se presenta en la vellosidad corial. Aquí vemos un ejemplo de coriocarcinoma. Es un tumor muy invasivo, muy hemorrágico, como ustedes pueden ver, y que ya penetró toda la cavidad uterina. Como les repito, produce fácilmente metástasis pulmonares, hepáticas, cerebrales, en donde uno hace el diagnóstico macroscópico por la enorme hemorragia que presentan. Cuando un tumor metastásico es hemorrágico, uno debe de sospechar en una mujer que pueda tratarse de un coriocarcinoma. Aquí vemos el aspecto microscópico de células tumorales muy grandes, abigarradas, de núcleos aumentados de tamaño, hipercrómicos y con figuras de mitosis atípicos, insertos en un estroma hemorrágico y muchas veces necrótico. Podemos también diagnosticar enfermedades genéticas que este es un corte histológico de una placenta y sus membranas de un trastorno metabólico hereditario que impide que el cuerpo procese un azúcar llamado galactosa, que se encuentra presente en la leche y en sus derivados. Los bebés pues van a presentar problemas para descomponer la galactosa y puede llevar a niveles peligrosos de esta sustancia dentro de su sangre y va a provocar daño a nivel del hígado, el cerebro y otros órganos. Vean ustedes que acá se pudo hacer el diagnóstico en un corte histológico de un niño que tenía hepatomegalia y se encontró
de que tenía estas células vacuoladas que son características de la galactosialidosis. Aparte de todas las enfermedades ya vistas y muchas más que podemos diagnosticar en la placenta, podemos observar que podemos hacer un análisis genético en la placenta. Recuérdense que la placenta es parte del feto y vamos a presentar las anomalías cromosómicas o génicas en la placenta pueden ser diagnosticadas. Entonces, no vamos a profundizar en este tema, pero quiero que ustedes sepan que uno puede hacer un análisis muy exhaustivo de anomalías cromosómicas y genéticas de estos niños a través del análisis de la placenta. Entonces podemos hacer estudios genéticos en la placenta que pueden incluir análisis moleculares, ¿verdad?, para diagnósticos de enfermedades trofoblásticas, cariotipos y estudios cromosómicos, estudios moleculares para detección de mutaciones muy específicas, ¿verdad?, sobre todo en la discordancia fenotípico-genotípico fetal. Cuando vemos a un niño con anormalidades fenotípicas y no sabemos el diagnóstico, pues se puede hacer un examen cromosómico o génico en la placenta. También hay técnicas de PCR y secuenciación genética que se puede hacer en la placenta. Se pueden tener técnicas genéticas que pueden ser invasivas y no invasivas, recomendadas para el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas. Como podemos observar, el NIPT, un diagnóstico genético prenatal no invasivo, quiere decir que se puede tomar el cordón, las membranas o biopsias de los cotiledones para hacer, por ejemplo, estudios de trisomías 21, 18 o 13. Se puede también hacer diagnósticos monogénicos en familias con mutaciones ya conocidas para ver si el niño trae estas anormalidades. En otros países, como en Estados Unidos, puede ser causal de un aborto terapéutico. Y los diagnósticos genéticos prenatales invasivos, en donde a través de una visualización directa, a través de un ultrasonido de la placenta, se pueden hacer biopsias placentarias para el diagnóstico de las anormalidades genéticas del bebé. Algo que se está haciendo actualmente es la reserva del cordón umbilical y la sangre para uso de células madre. Se toma el cordón umbilical con sangre y se congela a menos 80 grados centígrados. Por supuesto, esto tiene un costo. Ese proceso de reserva de células madre es importante, ¿va? Se puede servir para posteriores enfermedades en el niño. La recolección debe ser inmediatamente después del nacimiento. Se extrae sangre del cordón umbilical y de la placenta, que esta es rica en células madre hematopoyéticas que pueden servir posteriormente. Esta sangre se procesa para aislar las células madre y se hace una criopreservación. La utilidad médica de las células madre es muy importante. Se pueden tratar enfermedades hematológicas como la anemia plástica, leucemias, linfomas en estos niños y también terapias regenerativas para lesiones medulares, diabetes mellitus o enfermedades neurodegenerativas. También se puede utilizar el trasplante de médula ósea con sangre del cordón de una manera menos invasiva y con menor riesgo de rechazo inmunológico de utilizar sangre de otros individuos. La disponibilidad es inmediata, pero siempre debemos de contar con los aspectos éticos relacionados, como es el consentimiento informado, ¿verdad? Es fundamental que los padres reciban información de lo que se va a hacer con la sangre y el cordón umbilical, que debiera ser guardado para ese niño, aunque muchas veces es utilizado para otros. Debe haber privacidad y confidencialidad de esa información genética de ese niño. Hay que tomar, en este caso de almacenar sangre, cordón umbilical y células madre
de los niños recién nacidos. Situaciones como el acceso y la equidad, la disponibilidad de bancos privados puede generar desigualdades económicas y sociales. Debe promoverse la donación a bancos públicos para beneficio de la comunidad. El uso futuro debe tener un consentimiento para aplicaciones no previstas. También la comercialización, la venta de estas células madres va a plantear debates éticos, pues la mercantilización del material biológico humano debe regularse. Y la reserva de células madre debe ser una herramienta valiosa en medicina regenerativa, sobre todo en trasplantes, pero debe de tener un marco ético sólido que garantice el respeto a los derechos de los donantes y un acceso a la justicia en el acceso a estas terapias. Bien, jóvenes, gracias a la atención prestada a la presente. Espero que haya servido en algo esta disertación. Les recomiendo que investiguen. Está en la patología de Robbins y Cotran y ustedes pueden encontrar un libro, un fascículo de patología placentaria de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es un compendio bastante profundo del estudio de la placenta. Pasen buen día.